porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno otorgará $1000 a los migrantes que se autodeportan. Ha dicho que también les van a pagar un vuelo para que puedan regresar a sus países. Vamos a ver. Estados Unidos brindará una asistencia de viaje y pagará $1000 a migrantes para que se autodeporten. Así lo anunció el lunes el presidente Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca. Lo que pensamos que haríamos es una autodeportación, donde vamos a pagar a cada uno una cierta cantidad de dinero y les vamos a proporcionar un hermoso vuelo de regreso a donde vinieron y tienen un periodo de tiempo. Y si lo logran, vamos a trabajar con ellos para que tal vez algún día, con un poco de trabajo, puedan regresar si son buenas personas, si son el tipo de personas que queremos en nuestra empresa, personas industriosas que puedan amar nuestro país. Y si no lo son, no podrán, pero les dará un camino para volver al país. Desde que comenzó su segundo mandato en enero, el magnate republicano tomó medidas drásticas para frenar la migración e impulsó una campaña que alienta a los extranjeros en situación irregular a autodeportarse. El Departamento de Seguridad Interior lanzó la aplicación móvil CBP Home para que comuniquen al gobierno su intención de irse del país. La administración Trump calcula que el uso de la aplicación reducirá los costos de una deportación en aproximadamente un 70%, incluso con el pago de la ayuda. Actualmente el costo promedio de arrestar, mantener en detención y expulsar a un extranjero en situación irregular es de $17.121, según la Casa Blanca. Un hondureño ya utilizó el programa para obtener un billete de avión de Chicago a Honduras, según informó el Departamento de Seguridad Interior. El gobierno de Trump considera criminales a todos los migrantes que han entrado sin visa ni permiso y también a algunos de los que abrieron expedientes de solicitud de asilo durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden. Las autoridades han detenido a más de 168.000 migrantes en lo que va de 2025, según datos gubernamentales, incluidos más de 600 presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que Trump ha declarado organización terrorista global. Sí, es increíble. Ahora, este mecanismo que está utilizando Donald Trump ya es un mecanismo que se utilizó anteriormente, no precisamente en Estados Unidos. Hace unos años, España, por ejemplo, habilitó este plan de retorno voluntario. Cuando entraron en un tema de crisis financiera, ofrecían a todas las personas, a todos los migrantes que estaban en el país. Lógicamente, ese era un ofrecimiento a todas las personas que tenían sus documentos en regla. Te liberaban todos sus aportes a la seguridad social, te ayudaban con el tema del pasaje y regresabas a tu país. Lógicamente, con el compromiso de que no vuelvas a España por una cantidad de tiempo. Me parece que eran 5 o 6 años. O sea, no te lo prohibían para siempre. No te lo prohibían, pero lógicamente te decían que podías regresar después. Si tenías tus documentos en regla, no tenías ninguna falta, si tenías un contrato de trabajo, por ejemplo, esa visa con un trabajo, podías volver. En este caso, Donald Trump plantea algo parecido. Para los inmigrantes en situación irregular, documentados que están en Estados Unidos, pueden descargar esta aplicación que ha recibido muchas críticas y te autodeportas. Es decir, te denuncias a ti mismo que estás como ciudadano de manera irregular y accedes a ese beneficio. Que te dan $1000 y te ayudan también con el tema del pasaje para que puedas retornar. ¿Por qué están haciendo todo eso? Bueno, hay economistas que te explican, no necesariamente es porque ellos sean buena gente y lo están haciendo de buena onda, sino porque cuesta mucho dinero el tema del proyecto para poder detener a todos los migrantes. O sea, esta política migratoria... O sea, las redadas, ¿te refieres? Así, está costando mucha plata. No hay suficientes agentes del ICE o suficientes agentes de migraciones para empezar a perseguir a los migrantes. Una vez que ellos son detenidos, todo este proceso de llevarlos a un lugar especial, el transporte, energía eléctrica, agua, vestido en algunos casos, alimentación, mantener a todas estas personas ahí, luego empezar la identificación de cada uno y conseguir los vuelos para llevarlos a sus países, está costando mucho dinero. De hecho, en un inicio recordarán que Donald Trump había prometido deportar a 1 millón de indocumentados. Él ha dicho, nosotros vamos a regresar a sus países. Y muchos expertos le habían dicho, oye, eso por lo menos va a costar unos $100.000 millones y no hay plata para poderlo hacer. O sea, no hay suficientes agentes, no hay suficientes centros de detención para poder albergar a todas estas personas. Recordarán que la gestión de Donald Trump ya habilitó Guantánamo como un centro de reclusión de paso para poderlos deportar. Y el polémico acuerdo al que ha llegado con El Salvador, en el que ha enviado a 238 indocumentados detenidos, acusándolos algunos de pertenecer al Tren de Aragua, y eso confirmó que muchos no pertenecen a ninguna organización criminal, que le está costando $6 millones. O sea, Bukele no es que los está recibiendo de buena gente, o sea, él está cobrando por el servicio, digamos, de tenerlos ahí, ¿no? Y por otro lado, las noticias siempre van cambiando. Hablamos de un tema a veces y luego sucede otro, pero
quizá perdemos de perspectiva cómo va. En el tema de las deportaciones, cuando inicia Donald Trump su gestión, las deportaciones parecían constantes, permanentes, había redadas prácticamente en todos lados, la gente vivía en temor, no iban a estudiar, no iban a trabajar. ¿Eso sigue sucediendo luego de 100 días de Donald Trump en el cargo? ¿Ha bajado la intensidad de los operativos? ¿Cómo va? Mira, la intensidad de los operativos se mantiene. Okay. Hay noticias de reportes incluso que llegan agentes a intervenir fiestas donde usualmente se reúnen indocumentados, donde se reúnen como acá los inmigrantes, digamos, una cosa así, llegan y empiezan a verificar la identidad de las personas, ven si tienen documentación o no, y muchos de ellos son llevados a esos centros de detención para indocumentados. Hay que tener en cuenta esa cifra importante. En estos 100 días de la gestión Trump son más de 160.000 indocumentados los que han sido detenidos. Ahora, hay denuncias de muchas personas que en ese momento tal vez no tenían sus documentos, pero sí estaban legalmente en Estados Unidos, pero igual los han deportado. Claro. Entonces, así es. Entonces, ahí es donde viene el tema de la polémica. Hay personas que incluso, recordarán, hemos tenido informes que han sido intervenidas en la calle, han visto su estatus migratorio y han sido detenidos. Entonces, ahí es donde viene el gran problema. Informaban en su momento también especialistas en Estados Unidos, como les estaba contando, que no hay suficientes agentes para poder realizar estas redadas en todo el país. Puedes aplicarlos con mayor fuerza en algunos estados, pero hay otros donde no. Y hay que tener en cuenta que muchos estados han rechazado esta mecánica, han interpuesto recursos legales, se han opuesto para justamente defender el tema de los estados santuario, ¿no? Claro, y el Estado santuario también son aquellos que en estos momentos se resisten. Pero otro lado también Donald Trump enfrenta varias situaciones, porque había un cuestionamiento a la migración desde México, pero también desde Canadá. Más temprano veíamos una reunión entre el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, con Donald Trump a raíz de muchos cuestionamientos también que se hacen, ¿no? Así es, y ese es un tema bastante espinoso porque no es tan sencillo. Hay gente que va desde Canadá hacia Estados Unidos. Hay muchos canadienses que trabajan en Estados Unidos, muchos latinos, personas de diferentes países que tienen residencia en Canadá, pero trabajan en Estados Unidos. Sí. Hay otras personas que incluso, viven en Canadá de manera ilegal, cruzan a Estados Unidos también aprovechando ciertos acuerdos para poder trabajar en Estados Unidos. Y hay muchas personas que se van moviendo de diferentes estados porque tienen trabajos temporales. O sea, trabajan, digamos, en época de cosecha en California, luego te mueves hacia otro estado para trabajar en alguna fábrica. Época de pesca. Así es, entonces vas rotando y esto, aunque no lo crean, dinamiza también la economía de Estados Unidos, que era el reclamo de muchos estados, que decían, bueno, en California tal vez no necesitamos mano de obra durante todo el año, pero sí tenemos épocas en las que la mano de obra estadounidense no es suficiente y se tiene que contratar personas de otros países para que puedan suplir esa mano de obra, digamos en época de cosecha de cítricos, por ejemplo, de naranja, que es muy fuerte. Entonces ahí es donde viene el grave problema. Estados donde la industria hotelera tiene temporadas altas, temporadas punta, por ejemplo, que necesitan también mano de obra. Incluso recordarás este cuestionamiento que hubo a las mismas cadenas hoteleras de Donald Trump, donde detectaron que había gran cantidad de indocumentados trabajando. Claro, en esta época, por ejemplo, se viene el Spring Break, ¿no? Esta es la época típica de mayo, donde hay estas contrataciones adicionales. Había ya problemas con algunas cosechas, hablaban de falta de mano de obra. ¿Esta sigue siendo una situación? Así es. Esto se ha repetido en algunos estados donde los sectores de producción, de construcción, han encontrado un frenón que no se veía hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene miedo de ir a trabajar. Se ha preferido quedarse en casa, otros se han movido hacia otros estados, algunos que trabajaban en estados que ahora son mucho más estrictos con este tema, han salido de ahí, se han ido a otros lugares donde tales son un poco más flexibles, no tienen mayor posibilidad de conseguir trabajo. Pero en esos lugares se han quedado sin mano de obra. Hay muchos lugares donde ahora, por ejemplo, fábricas, empresas constructoras, por ejemplo, sectores inmobiliarios que se han quedado sin trabajadores. Algunos que se dedicaban a la refacción de viviendas, pintura, refacción de drywall, etcétera, colocación de pisos, jardinería, etcétera, que se han quedado sin personal. Y ahí es donde viene el gran problema y eso también ha desacelerado mucho la economía en Estados Unidos.